que me convoca aquí es a presentarles el asunto de planeamiento y prospectiva para la gestión estratégica nacional. De lo que se trata es relevar un tema que a mi juicio ha sido ignorado en el país. Yo no sé si por siempre, digo, antes existía un Instituto Nacional de Planificación, hubo momentos en que este instituto jugó un papel importante, pero el hecho significativo es que este instituto, que se crea en 1962, desaparece en 1992 y de ahí, como resultado del Acuerdo Nacional, no del gobierno de aquel entonces, se establece como una de las principales políticas de Estado, como una de las 30 en ese momento políticas de Estado. Y en ese sentido se crea, no por el gobierno tampoco de turno, recién en el 2008 como Centro Estratégico de Planeamiento, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Lamentablemente, en los dos últimos gobiernos no ha jugado rol alguno. A mí me tocó dirigirlo en un periodo determinado del tiempo. Hemos intentado, se han hecho solicitudes formales, propuestas de dispositivos legales, como se hicieron antes. Precisamente otra persona que nos acompaña, Fernando Villarán, le tocó precisamente diseñar esta propuesta resultado del Acuerdo Nacional. La que salió en la práctica no es la que ellos propusieron. Hay muchos elementos de la que propusieron que me gustan y que pueden ser retomados, que vamos a mencionar más adelante. Y en ese sentido nosotros insistimos en que el planeamiento estratégico es central. El planeamiento estratégico es la primera política pública. Es decir, se habla mucho de políticas públicas, pero esta concepción de políticas públicas que viene de la tradición norteamericana es interesante, es relevante, nos proporciona una metodología para hacer política, pero es insuficiente al subordinar o al marginar el tema de la planeación estratégica. Reitero aquí que la planeación estratégica es la primera política pública. Hemos colocado unos epígrafes que son interesantes, uno de Matus y otro que no tiene nombre porque es de nosotros. Las prácticas de gobierno fallan por los pies en su ejecución y por la cabeza. Si hay problemas por el lado de los pies, si hay problemas por el lado de la cabeza, vamos a ninguna parte, ¿sí? Y eso es un tema central. Y es un tema que se repite y se repite, pero lamentablemente no salimos de ese problema. Y lo otro es que para nosotros es central tres temas. Hacienda sólida, la digo claramente, hacienda sólida, no Ministerio de Economía y Finanzas, hacienda sólida, un buen banco central y un sistema de planeamiento eficaz y eficiente. Lo que vamos a proponer aquí efectivamente no es tampoco un aparato burocrático gigante. No necesitamos de esto, necesitamos un instrumento de planificación o planeamiento o de análisis prospectivo, podemos llamarle de diferentes maneras. No es exactamente lo mismo, pero al caso, en función a la realidad dramática de nuestro sistema actual, cualquiera de estas cosas puede ser útil. Son otro epígrafe de un colega mexicano en términos de que hay que mirar a largo plazo, pero no solo mirar a largo plazo, porque ese ha sido uno de los problemas de nuestro sistema de planeamiento. Hay que mirar, hay que trabajar el presente, desde el presente, con mirada de mediano y largo plazo. Una de las propuestas que teníamos en el 2012, que estaba formalizada, es que el CEPLAN, y creo que está en la propuesta de Fernando, participe en el Consejo de Ministros, ¿sí? Con voz, quizás sin voto, yo pensaría que con voto también. ¿Y de qué forma? Analizando todas las propuestas de política en general, pero en mirada de mediano y largo plazo. Yo creo que ese es el rol. Es decir, el planeamiento tiene que estar en una distancia adecuada, debe participar en el corto plazo, aportando esa mirada de lejos, y debe estar mirando hacia más adelante. Debe lograr ese balance entre lo que son las políticas de Estado, que se discuten en el Acuerdo Nacional, y las políticas de gobierno. Tiene que mantener ese espacio intermedio. ¿Cuáles son las interrogantes que queremos atender y que vamos a ver rápidamente? ¿Por qué es importante el planeamiento? ¿Por qué está satanizado en el Perú?
¿Por qué en realidad el planeamiento estratégico es una mera función decorativa? ¿Sí? Y yo creo que a veces en los gobiernos ni eso. Es decir, en realidad es un actor indeseado. ¿Sí? Y en los gobiernos que dicen que es importante, pero que no lo aplican, que son la mayoría, es una función decorativa. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? Dicen que piensan en el largo plazo, pero sirve para nada. ¿Cuáles son sus principales retos? ¿Cómo debe ser fortalecido? ¿Y qué debe hacer inmediatamente el próximo gobierno? Pedirle a este gobierno que haga algo, pues es soñar, ¿no? Primer tema, importancia del planeamiento estratégico. Simplemente es un método de intervención, herramienta de gestión, se realiza en todo tipo de organizaciones privadas, públicas, ONGs, nacionales e internacionales. Y nosotros lo rechazamos, pero se hace en todas partes. Es la primera etapa de cualquier proceso administrativo. Yo tengo planeamiento, dirección, organización, dirección, control. Es lo primero que hace. Uno hace planeamiento en su vida. Obviamente, la vida de uno y la vida de todas las organizaciones está sujeta al entorno y el entorno nos va condicionando, ¿no? Pero ante eso nosotros tenemos que proponer algo. Hacemos planeamiento cuando hacemos un proyecto de vida. ¿Se hace para qué? Para instrumentar un proyecto nacional. Claro, el drama en el Perú es que no tenemos un proyecto nacional, ¿sí? Cuando yo veo las propuestas de política económica, lo que tenemos es un proyecto, es un conjunto de propuestas para que la economía crezca más y que responden a intereses particulares. Es decir, yo insisto, y no es esta reunión el lugar, que no vamos a salir de este problema económico ni a nivel global ni a nivel Perú, si es que nos quedamos con el portafolio tradicional de instrumentos de política económica. Esto es la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria. Da, pero no da mucho más. En realidad lo que necesitamos es un nuevo consenso económico y social, ¿sí? Y ese nuevo consenso económico y social es un espacio, un nuevo balance donde todos importen, ¿sí? Y no solo los empresarios, ¿no? Porque en el Perú ahora no hay ciudadanos, hay empresarios. Hasta los delincuentes, Oropesa es un empresario, ¿sí? Todos son empresarios. Entonces, hay que reconstruir este tejido social a partir de un nuevo proyecto nacional. El día de ayer me tocó participar en la conferencia episcopal y yo creo que la doctrina social de la Iglesia es un buen punto de partida. Si uno revisa los documentos del Concilio Vaticano II, desde la Rerum Novarum, en realidad tiene un conjunto de material que es complementario a acudir a Adam Smith, a Ricardo, a Keynes, a los post-keynesianos, a los neofordistas, etc. Pero esos suenan a ideología, ¿no? Entonces, partamos de la doctrina social de la Iglesia. ¿Es central para el futuro? Inmediato. Aquí estamos anotando las principales ejes, políticas que debería enfrentar un nuevo gobierno, desde estabilidad macro, mantener la diversificación productiva, no exactamente la que está haciendo este gobierno, bueno, hay que aprovechar algunos elementos interesantes que se están aplicando, una política clara de reducción de desigualdades extremas, etcétera, pero la que está arriba, que está un poco chica, se llama reforma institucional y de los sistemas de gestión. Si el próximo gobierno no ingresa modificando, realizando actividades concretas y precisas en relación a la estructura del Estado, está muerto. Y esto lo tiene que hacer en los 2 primeros meses. Si no lo hace en los 2 primeros meses, lo mismo que nada, repite lo mismo que los anteriores. Gobiernos sin rumbo alguno. Yo creo que es central abordar el tema de la reforma institucional, donde hay muchos temas, y uno de esos temas es el fortalecimiento del sistema de planeamiento estratégico. Hay otros, ¿no? Hay recuperar que los organismos reguladores sectoriales tengan como principal función la defensa del interés público. Ahora resulta que, de acuerdo a la ley, que tienen que velar por los intereses de todas las partes. No, es decir, el Estado está para defender el interés público y las organizaciones del Estado están para eso. Y ese es el tema central. Y no como ahora que hay que defender también a los
concesionarios, a los concedentes y el Estado como tercera persona. No, el Estado representa el interés público. ¿Cuáles son las interrogantes de la perspectiva estratégica? Pues es una forma de decir alternativa al planeamiento estratégico, es partir de qué puede ocurrir sí, qué tendría que ocurrir, qué se puede hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, partiendo de la pregunta inicial, ¿qué somos? ¿Sí? De nuestra realidad. Simplemente aquí anoto, bueno, la complejidad de este mundo actual. No hemos salido de la crisis financiera internacional, digo financiera entre comillas porque es más que financiera. Estamos discutiendo en octubre del 2015, o el Banco Central, la Reserva Federal Norteamericana, si comenzara a subir la tasa de interés medio punto o 0.25, luego de 8 años. ¿Sí? No hemos salido de la crisis. ¿Sí? Si necesitamos política monetaria expansiva luego de 8 años, ¿qué significa eso? Que estamos en la misma. La crisis es la confluencia de una serie de elementos. Terminación de la fase expansiva del ciclo económico de largo plazo, hablamos de las tecnologías de la información, pero estas no han tenido la capacidad de arrastre que en otros ciclos anteriores. Hay problemas estructurales serios en la economía norteamericana, hay problemas en la economía china, hay problemas de ajuste y solvencia en las economías europeas. Y si hablamos del Perú, estamos con, ¿cómo se llama?, con el cuchillo en el cuello, ¿no? Es decir, tenemos, ya todo el mundo lo dice, todos los organismos financieros internacionales lo reconocen, estamos en un reinicio de crisis que no es de ahora. Ya desde diciembre del 2012 comenzaron a caer los precios externos de nuestras materias primas y la demanda externa. Estamos en un problema de desaceleramiento profundo, al cual hay que sumar una coyuntura política extremadamente compleja, un orden social inclinado a un lado, que no nos lleva a buen término. Estamos en una situación donde es evidente que se está produciendo y se va a producir un desborde social impresionante, si seguimos en las mismas. ¿Por qué, pregunta 2, por qué se sataniza el planeamiento estratégico en el Perú? Son muchos temas. Porque surge, lo crean, una junta militar, pero esta junta militar lo crea a pedido de, o como resultado de la Alianza para el Progreso. ¿Sí? Estamos hablando de 1962, estamos hablando de que Estados Unidos está preocupado por el peso de la economía cubana, de Cuba, no la economía cubana, en la economía latinoamericana, y hay que crear nuevos instrumentos de cooperación, de ayuda, de ordenamiento de los estados latinoamericanos para hacer frente al comunismo. Y es ahí, desde Estados Unidos, en que surge la idea del planeamiento en el Perú. Había, obviamente, planeamiento estratégico en economías más desarrolladas, en Argentina, en Brasil, donde ya existía. Pero en Perú llega tardíamente, recién en el año 62, y en el año 62 se crea el Instituto Nacional de Planificación. ¿Se fortalece con quién? Con los militares. ¡Ay! Señal horrorosa, los monstruos de la historia peruana. Y obviamente eso ha marcado negativamente lo que son las posibilidades del planeamiento estratégico. ¿Es comunismo? Falso. ¿Es de militares? Bueno, sí la utilizaron, pero no es solo de los militares. Luego, tuvo siempre, yo he estado en las 3 instituciones, yo he estado en el Instituto, en el CEPLAN, en el Banco Central, en el MEF. Si yo digo Instituto Nacional de Planificación o digo CEPLAN, en un espacio del Banco Central o del Ministerio de Economía y Finanzas me van a decir horror. ¿Qué porquería es esa? Es decir, si pudieran hasta me sacan del salón. Es decir, yo he sido una persona que ha estado en las 3 instituciones y conozco que dentro del paradigma del Banco Central eso no existe. Y dentro del paradigma del MEF tampoco. Ahí sí no conviene. Para los del Banco Central no existe, ni debe existir porque es el mercado el que resuelve todo. Es muy interesante en esta conferencia que hemos tenido en estos días de la semana pasada, cuando se le pregunta al presidente del Banco Central ¿y qué hay que hacer de aquí adelante para hacer frente a los problemas de desaceleración de la economía? Respuesta que hay que retomar en el periódico.
Nada. Hay que incrementar la productividad de los factores de la economía y eso es lo que nos va a llevar a crecer más. ¿Saben ustedes qué es eso? ¿Quién sabe, no? Es decir, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero lean las declaraciones de nuestro célebre y premiado presidente del Banco Central. Entonces, no, pues en ese espacio, con esos rivales tan fuertes, la planificación o el planeamiento estratégico o el análisis prospectivo no tiene posibilidades alguna. Hay una ausencia de proyecto nacional y también hay que reconocer errores, ¿sí? Falta de vinculación con sociedad, con lenguaje alejado de la gente. Percepción y realidad de poca utilidad de sus principales productos. Uno cuando llega al INP o llega al CEPLAN, porque yo he estado asesorando y he estado en las dos instituciones, hay una verborrea excesiva, ¿sí? Es decir, los planificadores han inventado un lenguaje y un aparato inútil, ¿sí? Entonces yo cuando llegaba y les decía, bueno, ¿y esto? ¿Por qué todas estas fases? ¿Por qué todos estos nombres? No, simplemente es la verborrea que inventamos los burócratas para justificarnos. En realidad hay que tener un planeamiento directo con la sociedad, que lo entiendan, ¿sí? Sencillo. Y también un drama que es muy gracioso, cuando uno revisa, por ejemplo, la ley de gobiernos regionales, la ley de municipalidades, va a encontrar, está en el documento, que hay 50 documentos que se les exige a cada institución en términos del planeamiento estratégico. ¡Absurdo! ¿Uno solo? ¿Bien hecho? ¿Bien orientado? ¿Bien administrado? ¿Bien publicitado? ¿Bien gestionado? Estoy cambiando el orden de las cosas. Es suficiente. No le voy a pedir a un gobierno estatal que con las justas hace o puede completar un plan que me haga el de competitividad, el de salud proyectado a los 15 años, independiente del plan regional de desarrollo concertado. Es un absurdo. Es decir, nosotros mismos o los gobiernos de turno crearon una maraña y profusión de conceptos, documentos, todos inútiles, ¿sí? Todo esto hay que simplificarlo para que llegue a la gente. Es decir, cometimos errores. ¿Cuál es la situación general del CEPLAN? Renació débil, no participa en su tema central. Es decir, yo leo los documentos, en el nuestro quisimos meter un tema central, el tema de los grandes proyectos de inversión. Eso no está en el documento de planeación estratégica para el desarrollo nacional. Absurdo. ¿Cómo que un plan no tiene lo que es su instrumento central, que es la inversión pública, o en el caso moderno, los grandes proyectos de asociaciones público-privadas? ¿No? Esos temas corresponden al CEPLAN. O es absurdo, me acuerdo, ya ni me acuerdo el nombre del que sucedió como primer ministro a Salomón Lerner, ¿no? Le presento el proyecto legal. No. Todas las instituciones y funciones que pretendes absorber han sido rechazadas ¿por quiénes? Porque nosotros proponíamos que la Dirección General de Inversión Pública obviamente pase al CEPLAN, proponíamos que Cooperación Técnica Internacional pase nuevamente al CEPLAN, y obviamente si yo entrego esta propuesta a cada uno de los organismos correspondientes, uno a uno, excepto dos que nos apoyaban, dijeron que no, que es una locura, ¿no? Lo que tenemos en el Consejo de Ministros es un espacio de 30 organizaciones totalmente dispersas, donde todas son iguales de importancia y donde efectivamente no se puede hacer absolutamente nada. El sistema de planeamiento requiere centralizar funciones. Todo el tema de la administración del sector público es parte del sistema de planeamiento. Entonces, ahora yo tengo una Secretaría de Gestión del Estado, tengo 1000 programas independientes y en realidad todos esos deben ser aglomerados. ¿Cuál es su participación en el proceso presupuestal? Nosotros logramos para el 2012, por una serie de amigos en el Congreso, que se incorporara un artículo que obviamente después ha desaparecido, que todos los procesos debían ser encabezados desde el CEPLAN, ¿sí? Ya desapareció nuestra participación en este proceso. Si el CEPLAN es el responsable de definir prioridades, ¿cómo no participa en el proceso presupuestal? ¿Cuáles son esto me gusta presentarlo, actividades distractivas típicas para desenfocar los procesos de planeamiento? Cuando uno llega, esto se lo mando yo siempre a
a los nuevos presidentes del CEPLAN. Digo, en general nunca me hacen caso. Normalmente las autoridades les piden 4 cosas para desenfocarse. Primera, para desenfocar al CEPLAN, es que solo se dedique a la construcción de la visión de todas las regiones del país. Entonces, de lo que se trata es alejarlo de Lima, alejarlo de los centros de toma de decisiones y que se diviertan en cada región del país ayudando a construir la visión de Apurímac, de Tumbes, de Tacna. Sí, es importante, hay que hacerlo, y se hizo. Pero no es su única función. Entonces yo me divertía cuando el ministro sucesor, el primer ministro sucesor de Lerner me dice, anda a viajar, ¿sí? Dedícate a viajar por todo el país, con todas las regiones, ya lo estábamos haciendo. Pero la idea era sacarte de el manejo de la política económica, del manejo de la política en general, en esa visión que debemos aportar de mediano y largo plazo. La otra es, enfócate solo en fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales. Vete de Lima. Importante, hay que hacerlo, hay que trabajar con los gobiernos regionales. La otra es, en el sentido contrario, solo dedícate a los temas de corto plazo. Entonces te olvidas del mediano y largo plazo. Estás discutiendo con el viceministro de Hacienda, estás discutiendo con el ministro de Economía y Finanzas, los temas puntuales del presupuesto, del día a día. Sí, hay que hacerlo, pero no es esa la función del CEPLAN. O la otra, la que fue la que se han optado en el CEPLAN en los últimos años, hay que dedicarnos al futuro, al 2030, al 2040, al 2050. Y del presente, y cómo llegar del presente a ese mediano y largo plazo, quién sabe, ¿no? Pero me dedico a pensar en el 2050. Sí, hay que pensar en el 2050, en el 2030, en el 2021, pero no me puedo dedicar a eso. Esta es la relación, en anécdota, que se pide en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Hay un plan anual, el plan de desarrollo regional concertado, el presupuesto regional participativo, el plan de competitividad regional, el plan regional de desarrollo de capacidades humanas, luego los planes sectoriales, los planes y políticas de la región en materia agraria, en materia pesquera, de la región, en materia de comercio, en materia de transporte. ¿Qué van a hacer de planeamiento? Pues nada, ¿no? Es decir, tienen que hacer 30 documentos, en realidad todo eso debería ser uno solo. Y si pasamos al nivel provincial y distrital, pues lo mismo, 30 documentos. Absurdo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un proceso de centralización que va por su lado, una zonificación que la maneja el medio ambiente, el ministerio, aunque ahora ya le han quitado todo tipo de relevancia, que tenemos un ordenamiento territorial que va por todos los lados, un proceso de planeamiento que quién sabe por dónde va, un proceso de reforma del Estado, bueno, donde la única reforma es servir, lo cual es absolutamente limitado, etcétera. ¿Cuáles son los principales retos? Que se convierta en la primera fase del proceso de políticas públicas. Esta palabrita me gustó y me la enseñó Henry Peace, ¿sí? Me dice, no, yo sé, el planeamiento estratégico es dentro de las políticas públicas la primera. ¿Sí? Y aquí no hablamos de eso, ¿no? Hay que hablar de 50 políticas, porque eso es lo que interesa, ¿no? Que cada parte de este monstruo del Estado ande por su lado, tenga políticas, pero no una idea de visión integradora, de establecer prioridades. Esa es mi principal crítica a estos documentos. Estos documentos que hacemos tienen una visión integral, totalizante. Está muy bien, pero aquí hay que decir qué va primero. Es decir, hay que establecer un programa máximo avanzando en todos los puntos al mismo tiempo y programas mínimos, 4 temas, 5 temas, 6 temas. Y después, simultáneamente, avanzar en todos al mismo tiempo. No debe ser un bello cuadro decorativo, eso es cuando le va bien al planeamiento estratégico, ¿no? Es decir, tenemos planeamiento estratégico, no sirve para nada, pero está bonito, ¿no? Alguien piensa esas cosas. No debe ser avasallado en la coyuntura, no debe generar documentos que nadie lee y menos utiliza. Es decir, no se trata de que nuestro plan sirva de soporte a otros documentos, ¿no? Yo les digo en broma, bueno, sirve, ¿no? En tu librero los otros libros se caen, puedes colocar el documento del plan para sostener los otros y tiene alguna función, ¿no? Pero pues no se trata de eso. ¿De qué se trata? Visión integradora, hay que incorporar al CEPLAN, y esto está plasmado en 3 dispositivos legales: ordenamiento territorial, que ahora no sirve para nada, programación de inversión pública y promoción de la inversión privada,
presupuesto público, el proceso de reforma del Estado, que aquí es servir, proceso de descentralización, gestión pública, planeamiento, cooperación internacional. Todo eso integrado. Si no hay eso, seguimos en las mismas. Podemos discutir si ministerio, si llamarlo de planeamiento y economía, pero lamentablemente en el Perú, si no eres ministerio, no eres nada. A mí no me gustaría, yo me quedaría con un organismo público descentralizado, pero la realidad peruana es que si no eres ministerio, no eres nada, no existes. Requerimos que debe hacer un gobierno de manera inmediata, hay que trabajar la modificación institucional inmediata. Hay que trabajar desde la segunda o tercera semana en que el nuevo gobierno asuma sus funciones, la integración de una visión nacional clara. Yo ahora reviso la última visión del documento que no se autoriza. Probablemente el último plan que se terminó ya hace 2 años lo van a autorizar el 25 de julio, ¿no?, del 2016, es decir, 2 días antes del cambio, ¿no? Y el siguiente gobierno lo que va a tener que hacer, y es obvio, es revisar ese plan y ajustarlo, ¿no? Porque obviamente no va a asumir lo que el anterior no quiso asumir, ¿sí?, y que lo dejó al último día. Y es un tema clave el asunto de las visiones. Es decir, ¿qué es lo que queremos ser como país y qué es lo que queremos ser como regiones? Las dos cosas van al mismo tiempo. Efectivamente hay una idea de lo integrado, pero también esas regiones requieren sus propias o tienen sus propias particularidades. Nosotros trabajamos un poco, nuestro documento previo que estuvo publicado en la web mucho tiempo, hasta que lo sacaron, incluía esa idea. E inmediatamente después lo que tiene que trabajar el presidente de la República es el asunto de los programas de inversión, que es el tema obvio y directo y más importante que debe ser incorporado en el plan. Voy a ir trabajando. Es muy gracioso, en el nuevo documento se habla de una nueva visión, que es la misma que se presentó en el documento de 2011, pero ahí dicen que se hicieron 10.000 encuestas, entonces yo no entiendo si es la misma, ¿para qué se hicieron 10.000 encuestas? Lean ustedes el documento, es muy divertido. No voy a ver esto, simplemente señalar cuáles deben ser los contenidos, y en esto termino, de un plan estratégico de desarrollo nacional. No 50 documentos como nos piden ahora. Trabajar visión nacional, regionales y valores, la concepción estratégica, los ejes, que es la visión totalizadora, y lo esencial de establecer prioridades. Es decir, si yo voy a decir que voy a trabajar por 12 temas y todos al mismo tiempo, no, digo, está bien, voy a trabajar 12 temas, pero tengo que establecer de esos 12 cuáles son las acciones de política claves, centrales, prioritarias. Debo trabajar, programar la inversión pública en ese documento, establecer las necesidades de inversión sectoriales, decirle al sector privado que no todo es minería, que la minería es importante, sí, pero cuando uno revise el portafolio de inversión, lo único que va a ver es proyectos extractivos. Debe participar también en la definición de las asociaciones público-privadas. ¿Qué significa eso? Que hay barbaridades que las hacemos y las seguimos haciendo. El tema de las IRSAs. Las IRSAs son importantes, fueron importantes para integrar el país localmente, regionalmente, pero no tienen sentido alguno cuando hablamos de su propósito de vincular el Océano Pacífico con el Atlántico. La única inserción interoceánica es la marítima y en segundo lugar la ferroviaria. Plantear una carretera de integración interoceánica es absurdo. Es decir, el proyecto de IRSA debió ser desde el inicio, y esto lo comentamos muchas veces, un proyecto ferroviario, más que si teníamos como objetivo la integración interoceánica. Y ese es el gran problema que tenemos con las APPs. Es el privado el que me dice qué tecnología aplicar. No, es el Estado el que define las necesidades y es el Estado el que define que va a ser ferroviaria, marítima o terrestre. Y es a partir de eso donde se debe definir si corresponde, a través de un comparador público-privado, que se haga, de acuerdo a una evaluación beneficio-costo, por el sector público de la forma tradicional o a través de una asociación pública-privada.
En el Perú los problemas que tenemos es que hemos invertido los órdenes. Primero hay que definir nuestras necesidades, nuestras tecnologías y de ahí definir cómo lo vamos a hacer. En el Perú, primero se define quién lo va a hacer antes de qué se necesita y cómo debe hacerse. Y por último, hay que trabajar el tema del planeamiento sectorial, indicadores de gestión, de implantación, monitoreo y evaluación. Yo con esto termino, simplemente agradeciéndoles y reiterando que el planeamiento estratégico es esencial. Si no enrumbamos el camino, simplemente seguiremos perdidos como ahora. Muchísimas gracias.